Claudia Bernaza, ingeniera agrónoma, maestra normal superior, doctora en ciencias sociales, docente de varias universidades, actual diputada nacional, fuiste candidata en el 2017, entraste hace 3 meses en reemplazo de Daniel Scioli, y coordinadora general de comisiones y responsable de formación de Instituto Patria. Seguramente, y más cosas, pero bueno, ya demasiado currículum. Claudia, pregunta obligada. ¿Cómo es tu vida y tus actividades en la cuarentena, producto de la pandemia? Bueno, cuidándome mucho, como les está pasando a todos, pero al mismo tiempo con responsabilidades institucionales que hacen que, bueno, tenga que salir por mi propio rol de representación, eh, en reuniones que estoy teniendo con organismos públicos de mi provincia, con organizaciones comunitarias de mi provincia y también yendo presencialmente a la Cámara de Diputados en ocasión de las sesiones, que en este momento estamos muy activos con muchas Sí, sesiones, sí, 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 sí. porque hubo que aprobar varias leyes que tienen que ver no solo con la pandemia, sino con la pospandemia. Preparando con muchas organizaciones también proyectos de ley de mi propio despacho y acompañando los proyectos de ley de otros compañeros y compañeras de bloque y además coordinando los cursos del Patria, que entre paréntesis después de este vivo entramos en Sí. la última clase del curso sobre Malvinas, que hoy va a ser un día muy emotivo, además por las leyes que le hemos dado media sanción en la Cámara de Diputados, por la creación del Consejo Nacional de Malvinas. Y después también tenemos otra charla en el Patria sobre Sí, hábitat y territorio. Así que sí. esas tareas también me tienen muy activa, a veces vía Zoom o vía estos dispositivos novedosos que los jóvenes me enseñan, y otras veces en forma presencial. Bueno, mi idea es hablar sobre dos temas en particulares. Primero sobre el Patria por sí, después sobre tu rol de diputada. Quería que nos cuentes qué fue y qué es el Instituto Patria, cómo surgió y cómo fue que te convocaron, Muy para bien. empezar. En ocasión de la derrota electoral que tuvimos y en esta idea de Cristina de preservar la doctrina, los avances, las convicciones que dieron lugar a un proceso histórico inédito en América Latina, como fue la presencia al mismo tiempo de tantos gobiernos y líderes populares, muchos de los que habíamos estado en cargos de responsabilidad, en roles de responsabilidad durante el gobierno de Néstor y Cristina, nos empezamos a encontrar. Y en mi caso quise hacer un aporte particular, y esto se lo dije a Oscar Parrilli, el presidente, y a Cristina en su momento, quería aportar en materia de Estado y gestión pública, perdón, que es una de mis especialidades. Por lo tanto, comencé siendo coordinadora de la Comisión Estado y Administración Pública, junto con personas de la talla de Carlos Vilas, Jorge Sotelo, Horacio Cao y tantos y tantas compañeras que incluso algunas hoy están en gestión, en la Secretaría de Gestión Pública, como es el caso de Beatriz Anchorena, Maximiliano Rey. Esta comisión comenzó a funcionar ya en el 2016, al mismo tiempo que con las organizaciones de comunitarias de niñez, que conozco por mi militancia social en ese campo, en una de estas organizaciones, estábamos ganando la calle en los mismos meses, contra la baja de edad de imputabilidad, porque muy tempranamente el gobierno de Macri salió con esa agenda. La Comisión de Estado y Administración Pública fue creciendo porque entendimos que uno de los aprendizajes que teníamos que hacer es que parte de que muchos programas nuestros fueran rápidamente desarticulados por el macrismo tuvieron que ver con que no habíamos sido lo suficientemente rigurosos en materia de pase a planta permanente, concurso de cargos y demás. Sí, Entonces, coincido, coincido. la comisión creció por eso, porque teníamos mucho que decir sobre esa materia. Teníamos que decir respecto de nuestras propias debilidades en el gobierno nuestro y teníamos mucho que decir en materia de cooptación del Estado que se estaba produciendo a partir del ingreso de CEOs de empresas a los cargos directivos del Estado y a partir de la contratación de empresarios para poner en marcha los software del procedimiento administrativo, lo que es el sistema GEDE,
el sistema GEDEVA en provincia de Buenos Aires. Así que mucho que estudiar, mucho que trabajar. A partir del trabajo de esa propia comisión y a partir de la asunción de roles de asesoramiento por parte de Federico Bernal, que era el coordinador general de las comisiones, él asume como asesor de la senadora Cristina Kirchner en el 2017, se me pide que asuma la coordinación general de las 25 comisiones y eso hago desde el 2017. Bien, bueno, Perdón, perdón, sí, perdón, y sí. por mi especialidad en materia de formación dirigencial, ya desde ese año también ayudo a organizar todos los cursos que se imparten en el Patria. Sí, he participado en varios, son muy buenos cursos, muy Ah, buenos bueno. cursos. Sí. Es más, soy la primera camada del curso de formación política, en agosto Ah, del mira, 16. Sí, mira, primera mira, camada de ese curso. mira Eh, vos. Ahora sigo con el Patria, pero acabas de decir algo que es una autocrítica muy interesante, que es sobre los pases de la planta permanente, la creación de direcciones, de una reforma del Estado, de que si bien durante el gobierno de Macri hubo cientos, miles de despidos, también hay que decir de que Sí, lo que pasó fue que lo que hicieron fue terminar el contrato que estaba firmado, o sea, más que despidos, fue claro, una. pero eso, perdón, perdón, termina la No, idea, no, 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 por eso, favor. eso, eso de que, ¿por qué es tan difícil hacer una buena reforma del Estado, donde cada direcciones, crear estructuras? Pero pasa esa planta cuando, o sea, hubiese sido más complicado para un gobierno de los tintes políticos de Macri haber hecho cambios, pues en una estructura armada creo que es más difícil hacer cambios que quieren hacer, y después está la estabilidad laboral de los trabajadores. Sí, relativamente. Mira, por un lado es cierto que nosotros habíamos generado una cierta debilidad al no haber hecho los concursos, haber hecho pases a planta permanente, procesos de selección más rigurosos. Pero también es cierto que si vos pones en marcha la asignación universal por hijo en el término de una semana, las formas de contratación necesitaban una agilidad que no tenían las regiones. Bueno, pasó una ambulancia por Sí, ahí, sí, 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 sí. pasó una lapicera. Perdón, yo No, no, también no, por estoy con... también es cierto que necesitábamos formas más ágiles de contratación que las reglamentaciones del periodo no tenían. Eso por un lado. Y por otro, si hubiéramos hecho todo legalmente, todo con la fuerza de una ley, ¿se hubieran detenido? Si la ley de medios era una ley y la derogaron de un plumazo. O un sea, decreto, sí. aprovecharon nuestra debilidad, le facilitamos el camino, pero con el camino más fácil o menos fácil, también hubieran sacado del camino a nuestros trabajadores, porque nos consideraban la grasa militante. Coincido, eso sí, coincido 100%. Éramos la clase militante. Volviendo un poco al Instituto Patria, bueno, más allá de que fue una idea el producto de la derrota del 2015, ¿cómo fueron estos 4 años de, por llamar de alguna manera, resistencia? Más lo que pasó con el tema de la AFI, bueno, acaban de procesar a los titulares de la AFI por el auto que estaba ahí viendo quién entraba. ¿Cómo fueron estos 4 años? ¿Mucha presión? A ver, a ver, vamos por parte. Por un lado, el Patria tuvo su vida propia, Bien, independiente de quién estuviera espiando o no espiando. Nosotros, como todos los que somos seguros o seguras de nosotros mismos, el Patria tenía seguridad de qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran sus objetivos, para qué estaba allí. Eso hizo que de alguna manera trabajáramos livianos de persecuciones, digamos, ni nos dábamos cuenta que estaban espiando. Yo no sé si saben la anécdota, pero la primera que notó el tema de los autos fue Cristina. No sí, sé si sabían esta pequeña anécdota, pero bueno, te habla de una mujer sí, con sí, todas las luces prendidas, ¿no? prendidas. Pero digo, el Patria tuvo una vida propia estos 4 años. Fue un lugar de contención, de resistencia, de producción, de creatividad y de formación. Muy bien, eso por un lado.
por el otro, las personas pequeñas hacen cosas pequeñas, como espiar a los otros. Y usar todo el aparato estatal para un espionaje de este tipo. Y encima, no poder anticipar que la principal líder del país estaba escribiendo un libro o que la principal líder del país iba a elegir a Alberto Fernández, aplica el dicho que dice, no sirven ni para espiar. Nunca, Que nunca se mejor ocupe la dicho. justicia. Se cumple la justicia. Que se Está ocupe la perfecto. justicia. Bueno, más o menos a grandes rasgos, ¿cuántos cursos y cuánta gente pasó por el Patria estos 4 años? Y ahora siguen. Porque fue impresionante cantidad de cursos que hicieron, e inclusive fue federal porque han llevado el Patria a otras provincias para que no sea algo porteño, centro y unitario. O sea, lo llevan afuera. Eso Bien, es muy bien. importante. Más de 5.000 personas pasaron por los cursos presenciales y en este momento tenemos matriculados en nuestra plataforma Patria Virtual arriba de 3.000 cursantes. La Fa. plataforma, el diseño y la puesta en marcha de la plataforma Patria Virtual se aceleró con la pandemia, era algo que teníamos previsto, pero bueno, se aceleró ante la emergencia y hoy estamos cursando una cantidad de cursos que son la verdad, de un nivel tanto teórico, conceptual, como de profundidad y de originalidad de los contenidos, que yo no sé si hay tantas instituciones en la Argentina que puedan ofrecer, puedan dar cuenta o mostrar una oferta académica de la calidad y cantidad de la que oferta el Patria. La verdad que estamos muy orgullosos de esta oferta académica del Patria. Eso por un lado, son las personas que pasaron por los cursos. Esto independiente de las personas que pasaron por las charlas y las que pasaron y siguen pasando por las 25 comisiones. Digo, no sé, somos miles. Además de lo que vos bien decís, en este momento se puso en marcha, en este momento no, perdón, hace un par de años se pusieron en marcha las Casas Patria, que están animadas, coordinadas por diferentes referentes políticos del territorio, y hoy están en marcha la Casa Patria Paraná, la Casa Patria Rosario, se va a poner en marcha la Casa Patria San Juan, está la Casa Patria Neuquén. Estas Casas Patrias son coordinadas por la diputada nacional Mónica Macha, y eso, digamos, es una línea de trabajo del instituto que está en crecimiento, está en plena expansión, digamos. Te quería preguntar, si bien que ahí mismo la página dice que es muy interesante que los textos o las opiniones de la comisión no son las opiniones capaz que tiene el Instituto Patria, pero ¿cuánto influyó en la plataforma electoral del Frente de Todos y en la actualidad de los cuadros políticos que están ahora de los gabinetes nacionales y provinciales, los cuadros técnicos que estaban en las comisiones del Patria? Muchísimo. Tuvimos una enorme influencia, y no lo digo yo, que soy particular interesada, lo dice Nicolás Trota, que fue, junto con Virginia García, coordinador de los equipos de todos. Él siempre, en oportunidad que puede, comenta que los documentos de los equipos de todos, que finalmente se entregaron en la Facultad de Medicina al entonces candidato Alberto Fernández, tuvieron su base en los documentos que presentaban los equipos del Patria en cada una de las comisiones de los equipos de todos. Y está dicho por uno de los coordinadores que no proviene del Instituto Patria. Quiero ser contundente o clara en esto porque si no podría ser que lo digo, hablo porque soy del Patria o lo digo No, sí, sí. porque soy del Patria. No, no, está bien. No, la verdad que las comisiones que hay es impresionante, los documentos que lograron ahí realizar bueno, bueno, el que la conoce, si no la conoce, entre el Instituto Patria, están todos los documentos ahí, son muy Gracias, interesantes, muy buenos en serio. gracias. Bueno, y ahora un poco en tu rol de... Ah, Perdón, sí, y sí, además, ya que estamos haciendo la publicidad de la página, cada curso, tanto los que se están dictando como los ya dictados, tienen su bibliografía a la ah, vista sí. para cualquiera que quiera usar esa bibliografía o ese programa para hacer charlas o actividades en sus propias organizaciones. Y los videos de los cursos están disponibles
en los propios links de los cursos o en el canal YouTube del Patria. Así que hay mucho material, mucho material. Hablando de eso, quiero hacer hincapié en algo, que si bien los cursos tienen un costo simbólico, el que no puede pagarlo nunca dejó de poder hacerlo. O sea, también eso Por supuesto. habla también de una voluntad de formar dirigentes, de formar ciudadanos, de formar Así ciudadanía. es, O sea, era un precio así es. simbólico y si no podían, iban igual. Eso sí hay que reconocerlo. Mira, más allá de lo simbólico del bono contribución, esos bonos sostienen el alquiler de la casa y sostienen los gastos fijos de la No, casa. no, sí, sí, por Eso supuesto. vamos a aclararlo porque el Patria no recibe ningún subsidio del Estado. Eso por un lado. Y por el otro, el compañero o compañera que nos explica la situación, por supuesto que se atiende cada situación y que nadie quede sin acceder a nuestros contenidos y a nuestros cursos. Está bien. Bueno, ahora sí, volviendo, vamos un poco a tu rol actual de diputada. Eh, bueno, el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias es siempre importante. Estos 4 años se vio, o sea, lo que hacen es suplantar el rol del Estado o de los derechos que deberían tener los ciudadanos y no están cumpliendo. La semana pasada presenté un proyecto que es de régimen de promoción y regularización del trabajo en las organizaciones comunitarias. Sí, en realidad es un proyecto que forma parte de una agenda mayor, que es la Ah, Agenda a ver, Niñez y Comunidad. sí, Esa agenda tiene tres proyectos. a ver, Uno le dice al Estado que las respuestas comunitarias son las preferentes en materia de atención de niños y adolescentes y jóvenes. Eso es lo primero. Eso es lo primero. bien. El segundo proyecto, los voy leyendo acá, Sí, 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 sí. eh, es el que crea el Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias. Y el tercero es el que estás diciendo vos, el régimen de promoción y regularización de los trabajadores y trabajadoras comunitarios. Entonces, los tres proyectos forman una trilogía que le está diciendo al Estado que la organización comunitaria es una organización aliada del Estado en el escenario de lo público. Lo Perfecto. público tiene acciones estatales y no estatales, que no tienen la lógica del mercado y que tampoco los podemos considerar el tercer sector como un residual de lo privado. Y como nuestra legislación es una legislación que su entramado, su parte constitutiva se construyó en la Argentina conservadora de finales del siglo XIX, es una legislación que primero custodia la propiedad privada y solo ve al Estado o al privado. Y cuando piensa en la acción social, lo piensa como filantropía de la dama de caridad, que era el modelo de la época, de la Sí. república oligárquica conservadora. Fue el siglo XX, con las luchas populares, con las luchas sociales, lo que mostró que estaban los sindicatos, las mutuales y cooperativas del socialismo y el anarquismo, y mostró otras formas de organización popular, entre las cuales están las organizaciones comunitarias, que son respuestas a las necesidades de la población de iguales. Es el pueblo que le da respuestas al pueblo, no damas que sienten Perfecto. lástima por el pueblo y van y le donan lo que les sobra. Como Y, a decía ver, María Elena Walsh, primero invento pobres y enfermos, claro. después regalo el hospital. Entonces, ese cambio de enfoque tiene que empezar a expresarse en las leyes argentinas. Y es una tarea titánica porque el Sí. entramado legal argentino en su base se pensó, se construyó a fines del siglo XIX con esta lógica que te comentaba. Sí, sí, o sea, a ver, hablando de rasgos, es hablar del trabajo comunitario como una parte más del Estado y que no hace beneficencia.
justamente Claro. romper con esa lógica de beneficencia que fue lo que, bueno, que había hecho Eva Perón, a romper con la Eh, fundación. claro, lo que pasa que lo de Eva, que fue revolucionario, se perdió en los pliegues de la historia y sobre todo se perdió en los 90 cuando empezó a aparecer el asunto ese de empezar a hablar de ONGs como organizaciones no gubernamentales, pero superestructurales de clases medias o organizaciones internacionales que venían a luchar contra la corrupción del Estado. Nosotros no somos esas organizaciones. Y ya parecía un pecado hablar de organizaciones libres del pueblo. Se habían Uf, perdido, el concepto de organizaciones libres del pueblo se perdió en los pliegues de la historia. Y nuestros propios compañeros, cuando pasan, cuando transitan la academia, hablan de ONGs, hablan de organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector. Hablan con el lenguaje del enemigo, o por lo menos con el lenguaje del adversario, y no con el lenguaje propio de las fuerzas nacionales y populares. En nuestro lenguaje somos la comunidad organizada, y si se quiere, si eso les suena demasiado peronista, somos organizaciones comunitarias. bueno, es parte de la lucha cultural que hay que dar, que está metido en cada uno, que sí, es como también la otra vez Estela Caloni hablaba de no hablar de lawfare, ¿por qué utilizar una palabra Claro. americana? Bueno, bueno, ahora estamos hablando de Se mutear, impone, claro, desmutear, claro, y bueno, es tremendo, es tremendo. impone el lenguaje, lamentablemente, pero es cierto que decís. Claro, lo que pasa que si fuera solo lenguaje, decir apagar el micrófono o mutear, bueno, Claro, bueno, pero no es solo lenguaje el en significado este es. caso. Es mucho de significado. Ahí Liliana decía ONGs, fundaciones. Yo le voy a comentar a Liliana la diferencia. A ver, sí, contala. ONGs, organizaciones de la sociedad civil, son nombres académicos de grandes conceptos. Pero nuestra legislación prevé jurídicamente 3 figuras a nivel nacional y una figura a nivel municipal. A nivel nacional se prevén, el Código Civil y Comercial prevé asociaciones civiles, simples asociaciones o fundaciones. Y a nivel municipal, entidades de bien público, lo que conocemos como sociedades de fomento. Esas figuras jurídicas fueron usadas por unos y por otros. Pero no nos confundamos. Hay fundaciones que son Fundación Telefónica, Fundación Noble, pero también Fundación Chispita o Fundación Lugar del Sol, que son pequeños comedores que usaron esa figura porque era la que más se avenía a su forma organizativa. Y las asociaciones civiles que gozan de mucho prestigio. Cuidado, porque las bolsas de cereales también son asociaciones civiles. Claro. Entonces, no es por la forma jurídica que vamos a poder distinguir la organización comunitaria. Por eso, en los proyectos de ley que te estaba comentando, como en un proyecto de ley que tuvo su aprobación en el año 2015, pero que era un texto mío del año 2007, en el régimen tarifario para entidades de bien público, en su artículo cuarto las definimos. Y en la moratoria fiscal se agregaron a las organizaciones comunitarias con las definiciones que estamos dando actualmente. Porque no las podemos definir por las figuras jurídicas, porque en las fundaciones conviven Fundación Noble y Fundación Chispita. Y en las asociaciones conviven River, Bolsa de Valores y Asociación Civil, no sé, Lugar del Sol. Sí, perfecto. La aclaración es, bueno, ahí Liliana te está agradeciendo la aclaración. Está muy bien. La semana pasada el Frente de Todo presentó un proyecto de ley de asignación por trabajo de cuidado, que ahora en la pandemia se visualizó muchísimo más el rol del trabajo de casa, especialmente de la mujer. Si bien, Así es. si Sí. bien siempre estuvo, pero se visualizó mucho más hoy con el tema de la cuarentena. Bueno, contanos un poco de ese proyecto de ley de la asignación de trabajo Mira, de en cuidado. primer lugar, una palabra de agradecimiento a las luchas feministas, a la lucha de Sí, las mujeres que pusieron en agenda la economía del cuidado.
demostraron el enorme valor que tiene en producción de bienes y servicios y su aporte a los productos brutos internos de cada país. Primero, celebrar esa lucha, esa conquista en los conceptos, en la teoría económica. Hoy la teoría económica no puede ya ser una teoría rigurosa si no contempla la economía del cuidado, en primer lugar. Segundo, por supuesto, lo que señaló el feminismo es que ese cuidado recaía sobre las mujeres. Y lo que empieza a pasar es que tanto en programas públicos como en diferentes proyectos de ley se está reconociendo este trabajo y se está dándole un valor económico, bueno, distintas cosas. Tanto en el proyecto de ley de economía del conocimiento como en el proyecto de ley de teletrabajo, pero sobre todo en este último, se reconoce el cuidado doméstico, el cuidado de a veces de personas con discapacidad, de personas mayores, de niños, de adolescentes, y además se señala que ningún trabajador puede ser sancionado por interrumpir su teletrabajo para la atención y el cuidado de integrantes de la familia. Uno dice, bueno, pero eso es lógico, es revolucionario. Sí. Es revolucionario que ya en la letra de nuestras leyes empiece a aparecer el cuidado. Sí, bueno, hoy salieron dos grandes periodistas, grandes, por llamarlo de una manera, pero reconocidos periodistas a criticar esa ley de teletrabajo. Lamentablemente, con mucha difusión por todos Bueno, lados, pero bueno, porque no creen que los trabajadores tengan que estar no, organizados, tengan que realizar aportes. Por supuesto que el costo laboral es un costo alto, nadie está diciendo que no, pero mucho más alto es el costo de que trabajes solo, Mario Pergolini, y que nadie te ayude. Eso es carísimo. Bueno, si querés que te colaboren, que ayuden, tendrás que pagar lo que el derecho laboral prevé. Bueno, dicho lo cual para ser clara también en esto, los proyectos que yo presenté se inscriben en lo que se conoce como el cuidado comunitario, que es el que se hace en las organizaciones y no dentro de las casas, pero quería aclarar porque la economía del cuidado abarca tanto el cuidado al interior de las unidades familiares, de las familias, como en organizaciones comunitarias. perfecto. Muy buena la aclaración. Quería hablar de tres leyes fundamentales de este año que, bueno, producto de la pandemia se fueron posponiendo. Bueno, una es la reforma judicial, que, bueno, ahora está en comisiones. Otra es la interrupción voluntaria del embarazo, el mal llamado aborto, porque hablan como si las mujeres irían a abortar contentas, cosa que es patético, ¿no? Este también es parte de la lucha cultural. Lograron instalar que las mujeres van a ir a abortar contentas. Pero, bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que, no sé si va a ser este año o no que viene, posibilidad de que se sancione esa ley voluntaria del embarazo? Mira, hay varios proyectos de ley que van ganando en complejidad, ganando en que su temario es mucho más conflictivo. De hecho, en las primeras sesiones remotas se trataron temas muy consensuados, ya en las últimas sesiones hubo debates más acalorados, y lo que viene va a ser lo propio de lo que se tramita en un Congreso, que son las diferencias. O sea, las diferencias van a estar tanto en la reforma judicial como si se trata el impuesto a las grandes fortunas, y ni que hablar si se trata la despenalización o lo que se conoce como el proyecto de ley de interrupción voluntaria Sí, el del embarazo. embarazo. En ese caso, creo que va a haber que tratar de salir de la trampa en la que nos ponen en dos sentidos. Primero, en el sentido de que porque está la ley, todos estamos obligados a cumplirla. No, nosotros celebramos cada nacimiento, cada embarazo. Lo que estamos es reclamando la soberanía de las mujeres Claro, sobre sus cuerpos. Eso es lo que estamos reclamando, nada más. Después cada una de ellas tendrá sus convicciones religiosas, filosóficas, por y verá supuesto. cada una cómo va transitando su vida y los procesos de fecundación y de incubación de la vida. Cada una verá.
pero llegado el momento lo que habrá que lograr es que ninguno de los dos grupos se fanatice al punto de llamar asesinas a las que proponen la interrupción voluntaria o de llamar antiderechos, retrógrados, medievales a los que no quieren esta ley. Digo, tendremos que aprender a escucharnos sin insultos. Las dos posiciones son respetables. Está bien. Bueno, para ir terminando, porque sé que estás con mucho trabajo, aparte ahora viene tener lo del Patria, ahora coordinar eso. Sí. Contanos un poco la organización de los chicos y chicas del pueblo donde trabajas. Bien, Eso es ¿dónde interesante. milito? ¿Dónde militas? ¿Dónde milito? Bueno, somos una comunidad de organizaciones de más de 140 organizaciones en todo el país, que somos herederas de una larga historia de redes y grupos en los que se han reunido organizaciones de niñez y adolescencia. Allá en la primera democracia, los primeros pasos los dieron Alberto Morlachetti, de Pelota de Trapo, Carlos Cajade, del hogar que creó su obra allá en los primeros 80, de la Casa Lugar del Sol, de la Casa Mama de Juan Bonengels en San Martín. Bueno, somos Pantalón Cortito, la casa de Luis Farinello, son todas casas que se fueron reuniendo y que necesitaron tener una expresión política. Se hizo en su momento una declaración del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Esa declaración y esas consignas hoy son patrimonio de todos los militantes de la niñez. Muchos de ellos repiten: el hambre es un crimen y con ternura venceremos, sin saber que alguien alguna vez imaginó esa consigna, que fue la enormemente creativa de Alberto Morlachetti, que era un gran escritor además. Y bueno, como el hambre es un crimen y con ternura venceremos, tuvimos que volver a encontrarnos en el gobierno de Cambiemos para luchar contra la baja de imputabilidad y para recordar que cada niño, que cada niña es una bendición para este país, es el milagro de este país. Y el punto de quiebre con ello fue el asesinato de Facundo Ferreira, que vino precedido de otros asesinatos, y dijimos, no, ya ahora que matan a los chicos abiertamente y a los tiros, esto va a crear un clima, va a crear una cultura. Y eso se vio en la muerte de algunos de nuestros chicos, en la muerte de una nena de la casita de los pibes en La Plata, en la muerte de un adolescente en el hogar Lugar del Sol, en Berazategui, recientemente, hace pocos días, en el asesinato de un adolescente en la obra del padre Cajade, con lo cual lo que notamos es que todo ese clima se volvió cultura, sacó lo peor de nosotros y muchos vecinos y vecinas se armaron porque así lo alentó una ministra. Y bueno, estamos tratando de recorrer otro camino, estamos organizándonos, haciendo nuestros encuentros y gritando a los cuatro vientos que con ternura venceremos, con organización popular, con educación comunitaria, con talleres, con juegos. Cada vez que se abre una casa en o una organización en un barrio, un comedorcito, un tallercito, un pequeño hogar, ese es el milagro de la ternura. Hermoso lo que estás contando. Hermoso y bueno, que ojalá que se pueda lograr que ningún chico, ni un chico menos. Esa sería la Sí, idea. nosotros siempre decimos, ni una bala más, ni un pibe menos, y que la ternura sea ley. Eso es lo que estamos Perfecto, buscando. perfecto. Bueno, te hago la última pregunta. Este canal, esta cuenta que se llama Gastronomía Política, ¿te gusta cocinar? ¿Cocinás? Ay, muy poco. Mira, ahí Muy está poco. presente Nacho Longo, que es un militante de la ecología y del ambiente. Él es el cocinero de mi clan familiar. Yo soy bastante mala. Mira, vos sabés que mi blog, cuando yo tenía un blog, se llamaba Recetas y Política, pero ahí ponía secretos que me iba enseñando mi mamá para las malas cocineras, digamos. Yo compartía secretos para las malas cocineras. Te cuento uno. A ver, Mi, mi ma- yo veía que a mi mamá las papas al horno le salían muy doraditas y a mí me salían secas y feas y sin color. ¿Y por qué a ella le salían doradas?
Entonces me contó que las ponía en un bol, que las embadurnaba de aceite en el bol y después las ponía en el horno. Ah, pilla, pilla. Después que empecé a hacer eso, a mí también me empezaron a salir bien las papas al horno. Así que bueno, pero igual decime tu propuesta. No, 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 era eso, era saber si te gusta cocinar y cuál era tu plato favor, tu plato preferido que mejor te sale, pero bueno, No, las papas de me mamá. sale bien me- las papas de mamá, las papas al horno doraditas de mi mamá, y algún pollo al horno con manzanas y manzanas verdes, pero no, no, no. Acá podés escuchar hablar de Estado, podés escuchar hablar de organización popular y comunitaria, pero la Perfecto, cocina no es mi fuerte. está perfecto, está perfecto, está perfecto. Claudia, te Siempre quiero... recuerdan solo esto, los chicos que Sí, se sí, 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 criaron sí. conmigo cuando hace ya más de 30 años, yo era una maestra muy jovencita con Quique en un barrio muy humilde de Berazategui, y allí abrimos nuestras puertas al fenómeno del momento, que era el de los chicos de la calle, y muchos de esos chicos que pasaron por casa hoy nos seguimos viendo, y muchos además siempre están cerca de esta casa. Y ellos recuerdan que eso de las 7 de la tarde yo ponía una olla de agua a hervir y les preguntaba, ¿qué ponemos? ¿Arroz, polenta o fideos? Esa era toda mi ciencia. Así que no, como verano, no es demasiada. No, pero bueno, ahí, bueno, el gesto ese que estás contando recién es un gesto hermoso, ese gesto que hacías ya hace 30 años. Claudia, te quiero agradecer primero por la entrevista, por la buena onda y bueno, y sé que estás con el tiempo muy justo siempre porque estás con muchas actividades y te tomaste el trabajo de brindar una entrevista con un medio contrahegemónico, alternativo, llamarlo como quieras. Así que te quiero agradecer por la buena onda. No, a vos, por favor, ha sido un gusto y además es la primera vez que hago un vivo de Instagram. Bueno, La verdad que el Instagram me cuesta mucho entenderlo, entenderle la lógica. Agradezcan que sé manejarme más o menos en Facebook y en Twitter. Tengo mis años encima, me cuesta mucho todo esto, así que gracias por este aprendizaje. no, por favor, Claudia, muchas gracias a vos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Claudia. Gracias por Nos todo. vemos. Chau, chau. Chao, Chau, chau. chao. Chao. Bueno, acabamos de hablar con la diputada nacional Bernaza. Contó, bueno, contó cómo fue sus comienzos en el Patria, su rol de diputada nacional, donde milita, ¿no? La organización Los Chicos y Chicas del Pueblo, que es donde milita, y contó, bueno, mostró los valores que tiene ella, no solo como diputada, sino como persona. Y habló también del rol de la mujer, de las luchas feministas. Hizo una diferenciación muy buena entre lo que es una organización comunitaria, lo que es una ONG o las fundaciones. Así que es una charla muy interesante para recomendar y para verla nuevamente. A todos, muchas gracias por estar en este vivo y nos veremos en el próximo vivo con otro entrevistado.